Muy buenas tardes desde Nueva York. Soy Antonia Stolper, abogada of counsel, retirada como socia en Sherman Drilling y vicepresidenta para Latinoamérica del Comité del Advanced Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Soy además integrante del Lawyers Council for Civil and Economic Rights del Van Center, programa que organiza esta webinar. Tenemos traducción simultánea inglés-español, por los que les pido pueden escoger la opción que prefieren. Creo que la gran mayoría de las presentaciones van a ser en castellano, pero tenemos nuestro colega brasileño y se supone que él va a presentar en inglés. Me perdonen, amigos. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar, Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica, Movilización de la Profesión Jurídica. El Lawyers Council reúne a abogados y abogadas que nos desempeñamos en el ámbito privado en nuestro hemisferio y tienen como fin promover el Estado de Derecho en nuestros países a través de esfuerzos anticorrupción, apoyo a la sociedad civil y promoción de la independencia judicial. La corrupción es un fenómeno a nivel mundial que afecta al Estado de Derecho y que impide que los derechos fundamentales de las personas sean garantizados y protegidos. Desde una perspectiva regional, en Latinoamérica, la corrupción es una de las mayores y más complejas problemáticas que la ciudadanía identifica en su sociedad y entorno. A partir de ello, el control de la corrupción ha sido una creciente prioridad en la agenda pública de los países en la región. El Lawyers Council for Civil and Economic Rights considera que la corrupción es uno de los flagelos que más afectan al Estado de Derecho a nivel mundial, dada su complejidad. Hay que siempre insistir en que el bienestar de una sociedad depende del mantenimiento del Estado de Derecho como base para el ejercicio de derechos civiles y económicos y una economía nacional próspera. En la ausencia de garantías legales, tanto el desarrollo económico como el ejercicio de los derechos humanos se ven perjudicados y pueden deteriorarse las violaciones de derechos humanos, la impunidad, la violencia y la inseguridad florecen en un sistema corrupto. La relación entre corrupción y derechos humanos es cada vez más evidente en casos de corrupción que tienen consecuencias directas y específicas en el goce de los derechos humanos de las personas. Con este contexto, en el mes de mayo ya este año, publicamos la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020. Este es un estudio regional para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá y Perú, que mapea los esfuerzos legales para prevenir y combatir la corrupción. El link a esta publicación está apareciendo en el chat. Tenemos la intención de añadir países y además actualizar nuestros hallazgos de forma anual. Este estudio se enfoca en los esfuerzos para prevenir, investigar y sancionar la corrupción desde el punto de vista de abogados y abogadas dedicados a la práctica anticorrupción de diversos sectores, incluidos despachos de abogados, empresas académicas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.
Este estudio aborda por cada uno de los países analizados aspectos muy relevantes para la lucha anticorrupción y la información obtenida se dividió en 3 categorías: legislación, implementación y autoridades. Esta división es la que seguimos esta tarde para discutir los principales hallazgos y retos para la lucha anticorrupción de la región. Antes de eso, tenemos el gran honor de contar con la distinguida presencia de 2 personas de alto nivel del gobierno del presidente Joe Biden, expertas en la región y que nos darán un mensaje inicial. Tengo el gusto de presentar en primer lugar la embajadora Julissa Reynoso, que era miembro de nuestro comité en el Biden Center antes de regresar al gobierno. Ella es asistente del presidente, jefa de la oficina de la doctora Jill Biden y copresidenta del Consejo de Política de Género de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Fue embajadora de los Estados Unidos en Uruguay y también se desempeñó como subsecretaria adjunta del Departamento del Estado en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Es ex socia de los bufetes de abogados internacionales Winston Strong y Chadbourne Park en Nueva York. Y ha sido docente en la Escuela de Derecho y la Escuela de Asuntos Públicos y Internacionales de la Universidad de Columbia. Muchas gracias, embajadora, por estar aquí. A sus órdenes. Gracias, Antonia, y gracias a todos. Y más importante que todo ese perfil, lo más importante de mi historia es que fui asociada de verano de Antonia hace ya más de 20 y pico de años. My first lawyer boss, Antonia. So I owe you my career. Well, I think I'm going to do this in English. Why not, right? Keep it interesting. We think Ricardo and I are going to tag team a little bit here. We just want to, well, first of all, thank you to the Band Center and the Lawyers Council and the host of law firms and private bar members who are involved in this discussion. This is such an urgent discussion for all of us as members of the legal profession, but also just as citizens of the Americas. As a member of the team here at the White House, so working closely with my friends and colleagues and former colleagues at the State Department and hopefully future colleagues at the State Department, this issue of the rule of law and combating corruption and ensuring strength in institutions is key for our long-term relationship with the region, but also to ensure that we are properly involved as governments and as diplomats, as officials in the evolution and the improvement of the bilateral work that we do between the United States and the host of countries in Latin America. The report, and I had I was able to review the assessment. It was so useful to really understand what has been done in the countries that were identified and what things have worked. There has obviously been substantial amount of progress in many countries, including the United States itself. By the way, we have also made substantial progress in ensuring that we have a proper strong institutions. But as you all know, as we have seen, we too have progress in our future, and we still have to work on our own system to ensure that they continue to become stronger. So as a partner of the Americas and Latin America and the Caribbean nations, we are obviously very mindful of the things that need to be done, that have been done over the last decades to improve the institutional kind of integrity
of all the legal branches and the institutions and components of the world of the law that we all know so well as lawyers. Looking at the assessment, we can see there has been a great deal of work, and it's incredibly useful to see that distinct points of improvement that both the government and the private sector can focus on to ensure that countries continue to do better. As a partner nation to the Americas, obviously the United States has invested significant resources, both in terms of assistance to human capital and know-how and political capital in pushing forward and ensuring that the countries of the region are succeeding in strengthening their institutions and the rule of law. This administration in particular, with President Biden, the history he's had in working with the region and the interests and priority he gives Latin America and the Caribbean has made the rule of law issues and anti-corruption a priority. And you will see that not only by the fact that we talk about it, but also by the enormous commitment in terms of capital, but also people and political will that we have put forth as a government, in both from the State Department, but also from the White House, and the different components that make up the work we do around rule of law. That includes the Justice Department, that includes USAID, that includes Homeland Security, and the many different federal agencies that we know have a role to play in working with the countries in the region to ensure that we have optimal legal regimens in place, but also not only the rules in place, but also the actual effectiveness of implementation to ensure that governments not only have rules that are the best of their kind, but that they actually use those rules and those policies to have an enforcement and to have mechanisms of implementation to get the best results and the most just results for their citizens. We think that is the way that societies can thrive. We think that's the way that we can best protect the rights of people, especially those that are most vulnerable. And that is the way that the economies can be most competitive, and that we as partners of the region, as a country that has so much vested interest in ensuring that Latin America and the Caribbean and the countries in the assessment do well. This is the way we can ensure that we have a partner in moving forward collectively, and so that we can be most competitive, but also work with other parts of the world to bring resources to the citizens of the region, and so that we can work together to make sure that those especially that are most marginalized can have great opportunities and are protected by their governments and their laws. As someone who comes from the private sector, as most of you are in the private sector, but who has navigated coming in and out of government, I know the importance, and I've seen it, and I've imagined it, and I also have managed the importance of ensuring that government works for the regular citizenry of our countries. And as a lawyer, I and the rest of us, we have an obligation to ensure that our rules and policies and laws are being are preserving the rule of law, but also protecting the most vulnerable. So I'm incredibly excited and hopeful to see the type of work that has been done with this assessment, and the commitment that has been demonstrated by the private bar in so many countries throughout Latin America, and obviously in the United States, to ensure that we are pushing our clients, that we are pushing the folks that we are in relationships with, be that in government or in the private sector or in the nonprofits and civil society, to ensure that we're making progress towards having the most transparent and fair legal systems possible.
So thank you for giving me the opportunity to be part of this discussion. I'm going to pass it over to Ricardo Zuniga, who is my friend, most importantly, but a colleague at the State Department, who is the special envoy from the State Department to Central America, the Northern Triangle in particular. As you can imagine, he has a lot of work, and he will provide more detail about why we care about these issues and why our efforts are urgent, especially in places like the countries of Central America, and how we need your help to succeed. So Ricardo, and by the way, at 6:30, I actually have another meeting, but I do want to thank you for having me be part of this, and thank you to Jaime and the Van Center and all my former colleagues for keeping me still in the loop. And I look forward to coming back at some point in the future and continuing this fight with you from the private sector. So Ricardo. Very good. Antonia, I didn't want to jump in front of you. I was going to... Mil gracias, embajador. Many thanks, Ambassador Reynoso. I think the commitment of the U.S. government and the U.S. private sector to working collectively with our colleagues throughout the region will be critical in these years to come. We need to speak with a unified voice in support of the rule of law and the protection of all of our most marginalized people. I'm going to switch back to Spanish because my script is in Spanish. Entonces, a continuación, quiero darle la palabra a una persona que tiene una responsabilidad muy importante en la región, en 3 países que son de gran interés del Van Center nuestro, y en particular en Guatemala, un país en el que hemos llevado a cabo mucho trabajo y que las condiciones actuales para la lucha anticorrupción nos preocupa mucho, en especial las señales recientes del gobierno que hacen pensar que no existe compromiso para enfrentar la corrupción, sino al contrario, mantener la impunidad. Y tenemos un colega de Guatemala que va a hablar más que de eso. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la ilegal remoción del fiscal del FESI, Juan Francisco Sandoval. Presento a Ricardo Zúñiga, es el enviado especial. Nosotros digamos special envoy, no sé si la traducción es muy buena. Así es. Para el Triángulo Norte en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Es miembro senior de carrera del Servicio Exterior. Yo comencé mi carrera hace 40 años como un Foreign Service Officer. Anteriormente se desempeñó como miembro diplomático senior en el programa de América Latina del Woodrow Wilson Center, director de la Oficina de Gestión de Estudiantes Institucionales de la Universidad de Defensa Nacional y como cónsul general en Estados Unidos en São Paulo, Brasil. Fue asistente especial del presidente y director principal de asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, the National Security Council, de 2012 a 2015. Ha trabajado en el extranjero en México, Portugal, Cuba y España. A nivel nacional, el señor Zúñiga se desempeñó en la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, un puesto bastante complicado en nuestro gobierno siempre, la Oficina de Inteligencia e Investigación y como oficial de oficina para Uganda y Tanzania. Señor Zúñiga, la palabra es suya. Muchas gracias. Yo también lo voy a hacer en inglés, pero con muchas gracias por esa presentación. Look, thank you very much. And it's so good to be on here with Julissa, who is a great friend. And we've worked in many of these same trenches together. So it's great to be back with her. I will say, to start with, you mentioned the case of Juan Francisco Sandoval in Guatemala. And today, the US government did something very unusual, which is that we declared the loss of confidence
in an attorney general of a country of which we're a close partner. Attorney General Porras, unfortunately, demonstrated through this decision that we could not continue. This is someone we could not continue to work with in good faith, as somebody we believed was committed to working in favor of the rule of law. So I mentioned that at the beginning because I think it's very important to say that these are not issues that are ever easy, but it's as important to deal with issues of rule of law with countries with which you have a strong and positive relationship as it is with countries with which you're adversarial. It is not a notional or a political issue. The situation of rule of law, and frankly, the decline in what we would call a retreat of overall democratic governance and democratic culture in the Americas, but especially in Central America in recent years, is very closely connected to issues of the judiciary. And the fact that what we see as a result is massive irregular migration to the United States. That there is a direct linkage between frankly, the decision of certain actors to not prioritize accountability and the lack of opportunity in Central America. This is not uniform. It is not a question of one situation is the same as another. In fact, the situation in each country has similar characteristics, but there's very different aspects. One way to look at it is that the situation in Nicaragua is perhaps the end point. It's the end result of when a leadership decides to abandon any pretense of respect for the rule of law. But we see, unfortunately, elements of movement in that trajectory in many other parts of the region, including in the three countries where I'm especially focused, Honduras, El Salvador, and Guatemala. And again, this is a very real issue for us because we have identified the lack of opportunity as one of the main drivers of irregular migration, one of the most important issues affecting the United States over the last 6 years, and its relationship with Mexico and Central America. And what we find is that perhaps one of the greatest impediments to seeing improvements in the conditions and in the situation of people in Central America is the lack of political will as it relates to corruption and impunity, because these are major barriers to the entry of domestic and foreign investment. Not just foreign investment, domestic investment in Central America is also constrained by a perception that it is not an equal, it's not a level playing field, that there is not juridical certainty, that you have major decisions can be subject to political manipulation, and that in point of fact, this reduces the competitiveness of Central America at a point when it really should be competitive for reasons of geography, for reasons of having the CAFTA trade agreement with the United States, proximity to Mexico, proximity to each other. And yet what we see is a consistent inability to end what we find as a major drawback and a major concern with respect to the population as a whole. So lack of opportunity is linked to questions of governance, questions of lack of faith in the political classes. There were certainly very diverse views regarding the anti-impunity missions of the UN and the OAS, and CICIG in Guatemala, MAXI in Honduras, CICIES in El Salvador. But in each case, they did actually make progress in identifying cases of corruption and addressing impunity. The most important point I want to make here is that the international community did not come in and make those moves on its own. They were supporting local actors. The local will does exist. Local capacity does exist. The role of the United States and others in the international community really is to provide cover and to work with those who are dedicated to the rule of law. So that's that is our view, that if the solution to irregular migration stems in the creation of greater opportunities and jobs in Central America, and the way to clear the path for that kind of investment and action by the private sector is to ensure that there is judicial certainty, that there is rule of law, and that citizens can believe that their government is going to deliver justice when that's required.
Unfortunately, at this point, I would say we're in a very initial phase, where we're just trying to make clear that commitment. The moves today in Guatemala were intended to make clear that the United States executive, that the Congress, that others are united in this effort. And we are making a significant effort to align with the private sector in particular, to help clear these barriers to increase domestic and foreign investment in Central America as a long-term effort to improve conditions there. So with that, I'll end my remarks. Unfortunately, I too have to go, but please. Mr. Zuniga, can I ask you one question? Yes, certainly. Given that who we have gathered here is across the hemisphere lawyers, the Vance Center is an organization of lawyers that has worked with lawyers throughout the world, but in particular in the region, to advance the rule of law, pro bono practice, and other matters. How can we, you talked about the local actors being important. How can the US government, interact? How can we collaborate? Because we have this very powerful movement throughout the region of very, very committed lawyers who are in the private sector, who are committed to advancing the rule of law. It seems that we have a really important opportunity to work together to further our collective interest in that promotion. Well, we would very much like to work with you with this group, because our interest is in building a large coalition, as large a coalition as we possibly can, to be together on the same side in support of precisely this, that what we're trying to do is simply meet the basic needs of the basic demands of publics across the region. So I certainly am very happy to be a point of contact and seeing what we can do to expand that collaboration, echoing each other's messages, and dedication to a shared set of values is something that we very much would value. And I should say that in individual capacity and organizational capacity, lifting up cases like that of public servants in Central America who are dedicated to this effort as well is extremely important, and reinforcing that with publics, using social media, using remarks, using comments in the media to indicate why this is important, and incorporating what we believe are really the values of much of the private sector, who want the same thing. They just want to operate in a clean environment. I think that drawing the linkage between economic development and rule of law is something that is going to have an echo across the region. We've seen that in many places, but in answer to your question, I'm very happy to help sort of make that, extend our interaction here and find ways to continue working together. And more than anything else, being together in public settings, sharing information with each other. I think we certainly have other ideas for where we could do that with regard to Central America. Thank you. Thank you for your remarks. Thank you so much. En continuación, daremos paso ahora al primero de los tres temas que vamos a abordar. Queremos que sea una dinámica muy fluida, por lo que tendremos participaciones muy concretas de los panelistas, hasta por 4 minutos cada uno, porque tenemos muchos temas para tocar. A los que están asistiendo al programa, les pido que vayan poniendo sus preguntas, están llegando ya en la herramienta de preguntas y respuestas. Voy a dar la palabra a Jaime Chávez Alor, nuestro director de políticas para la América Latina y el editor del reporte, y de hecho los brains detrás de todo esto, y nuestro taskmaster. Entonces, Jaime, a tus órdenes. Muchísimas gracias, Antonia. Para mí, la verdad es que es un gusto estar esta tarde participando en este webinar
con nuestros invitados especiales y destacados juristas de la región. Iniciando con el aspecto de la legislación, puedo decir que la evaluación anticorrupción en la América Latina analizamos 7 aspectos en la legislación de cada uno de los países. Prevención de la corrupción en el sector público, prevención de la corrupción en el sector privado, denuncia y protección a denunciantes o alertadores, autoridades especializadas, mecanismos de coordinación institucional, participación de la sociedad civil y transparencia y acceso a la información. Por cada uno de estos aspectos definimos variables y puntos asignados, llegando a una calificación sobre 10 que pueden ver en el reporte. Para este rubro, Perú fue el país que tuvo la calificación más alta y Guatemala el que tuvo la calificación más baja. Puedo mencionar que en general el rubro de legislación fue en el que mejor le fue a los países. Solo Panamá y Guatemala tuvieron una calificación menor a 6, pero el resto de los países tuvieron una calificación mayor a 8. El Perú y México tuvieron las mejores calificaciones. Es posible afirmar que en general los países evaluados de la región han hecho un esfuerzo legislativo importante para contar con herramientas para la lucha anticorrupción. Sin embargo, en la mayoría de los países se concentra en sancionar desde el derecho penal y una menor regulación se orienta hacia el derecho administrativo y al derecho civil, particularmente cuanto hace a la posibilidad de reparar los daños por corrupción. Además, la legislación para prevenir la corrupción en el sector público y privado son insuficientes. En la mayoría de los países, estas normas están enfocadas en el poder ejecutivo y no existen obligaciones correlativas para otros poderes u órganos autónomos. Con excepción de México, porque ahí las reglas aplican para todos los servidores públicos de todos los poderes y niveles de gobierno. Respecto a los esfuerzos para prevenir la corrupción en el sector privado, la mayoría de los países tienen una regulación que incentiva el contar con programas de cumplimiento. Sin embargo, no son obligatorios y, salvo en un caso, no existen guías para su cumplimiento y verificación. De igual manera, las normas que prevén los mecanismos de coordinación institucional y los incentivos para denunciar son inexistentes o mínimos, siendo factores estos muy relevantes para la lucha anticorrupción. Respecto a la participación de la sociedad civil, en algunos países sigue sin existir el marco normativo formal para su involucramiento en los esfuerzos en la materia. En la región se ubican avances importantes en materia de transparencia. Sin embargo, solo Panamá cuenta con una regulación para el registro de beneficiarios finales, el cual es un mecanismo importante para prevenir la corrupción en los sectores público y privado. Para concluir, en ningún país se detectó como parte de la normatividad nacional un enfoque de derechos humanos, lo cual tiene implicaciones para las víctimas de la corrupción y la reparación de la violación a derechos humanos por corrupción. Gracias, Jaime. Pasando a los países, lo que vamos a hacer es 3 y 3. Entonces, en los 3 rubros vamos a tener 3 presentaciones. Aunque en el reporte mismo hay todos los temas tocados por todos los reportes. Vamos a comenzar con Guatemala. Como hemos escuchado, Guatemala sigue como un tema bastante complicado. Le pido a Alfonso Carrillo, socio fundador de Carrillo Asociados en Guatemala y integrante del Lawyers Council, puede hablar sobre la falta de legislación y cómo afecta la lucha contra la corrupción en Guatemala. Alfonso. Antonia, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Podríamos hablar de algunas reformas como la carrera judicial, fortalecer las sanciones contra los administradores de la justicia, la ley del servicio civil y muchas más. Pero ¿cómo hablamos de reformas en Guatemala hoy día cuando el reporte se quedó atrás? Las cosas se han agravado y hoy estamos en un país donde de alguna manera podemos decir la ley está casi muerta. Hoy estamos mucho peor que cuando se hizo el reporte. Hoy Guatemala ha caminado tanto para atrás y estamos en una situación tan grave que ni siquiera las normas y leyes básicas se cumplen. Estamos mucho peor que muchos países. Estamos en una situación cerca de un estado casi totalmente capturado. La ley no se cumple. Muchas de las autoridades visten o tratan de vestir como legal lo que es ilegal. Nuestro propio presidente de la República, que es responsable de velar por el cumplimiento de la ley, no lo hace.
y hace actos y trata de vestir sus actos como que si fueran legales cuando en la realidad son ilegales. Nuestro propio presidente, responsable de velar por que hayan jueces y magistrados independientes, actúa en contra de ello. Nuestra misma fiscal general, que el día de hoy, como muy bien decía el señor embajador Zúñiga, pues Estados Unidos tuvo que decir, mire, yo no confío en usted. ¿Por qué? Porque ella, que es responsable por velar por el cumplimiento de la legislación guatemalteca, ha venido constantemente en los últimos meses, si no decir ya más de un año, incumpliendo con la legislación guatemalteca, no velando porque se cumpla, y más bien haciendo una serie de actos, nuevamente aparentando como que si fueran legales cuando son ilegales. Es más fácil ver un país como Nicaragua, donde es evidente lo que está sucediendo, donde no hay ningún temor de decir las cosas, porque lo hacen completa y con claridad. En Guatemala, a diferencia de Nicaragua, el presidente, la fiscal y muchas autoridades hacen actos tratando de vestirlos como si fueran realmente legales cuando son grandes ilegalidades. Quisiera hablar como abogado de muchas otras reformas que pudiéramos hacer, pero si nuestra propia fiscal, que le han llamado la vigilante, porque toda la vida dice que está vigilando y realmente lo que está haciendo es velando porque no se cumpla la ley y protegiendo a los que no la cumplen, estamos en una situación bien difícil. En el sector privado, un sector privado que no logra terminar de comprender la gravedad de la situación y cómo se está deteriorando poco a poco más y más el ambiente de negocios. Y por eso es que los abogados del sector privado hoy día somos más importantes que nunca, de poder dar la luz, de señalizar que no hay un Estado de Derecho y poder orientar a los negocios y a las empresas y poder orientar e iluminar a los guatemaltecos. Nuevas leyes. Nuestro Congreso está casi totalmente capturado. Hace leyes para el mal, leyes para beneficiar pequeños grupos. Hoy, esta semana, en los últimos días, ha estado una ley para formalizar y regularizar y facilitar el blanqueo de dinero, vestido y revestido como la autorización para autorizar iglesias. Leyes para amedrentar las organizaciones no gubernamentales. Ya cuando vuelva a conversar, podremos hablar de algunas otras situaciones que están pasando en el país. Me quedo por el momento ahí, Antonia, con la gana de hablar de las reformas. Las cosas están muy graves. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Y entiendo que estas últimas semanas han sido absolutamente terribles. Ojalá voy a pasar a unos mensajes un poco más felices. Vamos a pasar primero a Leonel Pérez Nieto, socio en Krill García Cuellar y Enríquez en México, y después a Alberto Rebasa, socio fundador y administrador de Rebasa Alcázar y de las Casas en el Perú, que van a hablar de los avances importantes en la legislación en México y en el Perú. Leonel, te doy la palabra. Gracias, Antonia. Gracias por esta invitación. Antes de comenzar, quiero hacer una mención y un reconocimiento al Lawyers Council y al Vance Center por este fabuloso documento que han preparado, que es la evaluación anticorrupción en Latinoamérica 2020. De verdad, vale la pena revisarlo. Yo creo que va a ser un recurso muy importante para la evaluación de la corrupción y de los esfuerzos anticorrupción en la región en adelante. Y bueno, hecho eso, tengo el reto de explicarles por qué México recibe una calificación muy buena en lo que hace legislación en materia anticorrupción. Y creo que, de verdad, creo que es una calificación muy merecida. Es un esfuerzo, el de la legislación anticorrupción en México, que comenzó en 2016 con reformas constitucionales que le precedieron y que le dieron
soporte muy potente a la legislación anticorrupción en lo que se llama el Sistema Nacional Anticorrupción, que está enmarcado por una ley, la Ley General del Sistema Anticorrupción, que es realmente una ley marco que agrupa distintas leyes que se crearon expresamente como parte de esta iniciativa y otras que se reformaron. Y que tiene además un poder de coordinación muy potente porque prevé instancias donde se reúnen los diversos poderes del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y a la sociedad civil. Entonces, ese potencial que tiene la ley del Sistema Nacional Anticorrupción es sin duda potente, y potente también la previsión de una plataforma digital que si se desarrolla a su máxima capacidad puede ser un recurso fabuloso, sobre todo para el combate de un mal que, como todos sabemos, es muy difícil de probar, y donde la tecnología y la posibilidad de dar con instancias o con las instancias donde se está dando la corrupción a través de datos, pues es fundamental, ¿no? Por lo mismo, esa plataforma, en la medida de que se desarrolle o se llegue a desarrollar, será un recurso y asociado a temas como la inteligencia artificial, puede ser una herramienta fundamental y formidable. Tenemos también una ley que forma parte de toda esta legislación que es muy interesante. Creo que va mucho a lo que mencionaba el enviado especial Zúñiga, es derivada de una iniciativa de la sociedad civil, de una iniciativa ciudadana, entró en vigor en 2017 y comprueba ese sentimiento local por combatir la corrupción por su mismo origen. Es una legislación muy completa, con aspectos importantes tanto en la prevención como en el hacer cumplir la legislación, tanto en el sector privado como en el público. Y paralelo a toda esta normatividad se da en México pues una evolución de la legislación penal muy interesante, que se vincula a este fenómeno y que incluye, y yo creo que de manera muy importante, la responsabilidad penal de personas jurídicas, y en particular con respecto a diferentes delitos, pero particular con respecto a los delitos de corrupción. Y finalmente, yo creo que no hay que dejar de mencionar que en la actual administración se han emitido leyes y normatividad relevante. Una de ellas es la ley de austeridad republicana, donde enfatiza o complementa los códigos de conducta de los servidores públicos, y se entrelaza con la ley de responsabilidades del sistema. También yo creo que hay que mencionar los lineamientos para protección de los alertadores ciudadanos, que fue publicada hace relativamente poco, y bueno, el soporte de la legislación de prevención al lavado de dinero, que también ha sido muy socorrida por esta administración. Entonces, el marco normativo en México creo que no podría ser mejor. Como todo marco normativo tiene sus shortcomings, tiene y que tiene que ver, por lo menos en lo que hace el Sistema Nacional Anticorrupción, es un sistema normativo tan completo, pero también muy complejo, que ahí tiene su propio talón de Aquiles. Es difícil de entender, de comprender, es sin duda una legislación compleja, y yo creo que ese ha sido su detrimento para hacerse más socorrida por las autoridades y por la sociedad civil. Y la nueva legislación y las nuevas normativas en esta materia, ya dentro de los esfuerzos de esta administración, yo creo que son buenos, muy enfocados quizás, o más enfocados quizás a hacer cumplir las leyes con respecto a funcionarios públicos. Creo que
hay un campo muy amplio e importante que cubrir en materia de anticorrupción por parte de lo que son los particulares, o sea, la oferta y la demanda. Con eso los dejo y bueno, pues, encantado de haber participado en estos comentarios. Ana, muchas gracias. Alberto, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Antonia, y muchísimas gracias por esta invitación. Para explicar el caso peruano, es inevitable hablar del impacto que tuvo y que tiene todavía el escándalo de Lavallato. Perú, creo que muy pegado a Brasil, son los países que han recibido un mayor impacto con respecto a las consecuencias del Lavallato. En el Perú, las consecuencias políticas, el desprestigio empresarial generado por el escándalo de Lavallato, buena parte de la desaceleración económica del país los últimos años es como consecuencia de la caída de la inversión de infraestructura, consecuencia del escándalo de Lavallato, y claramente una crisis social vinculada a lo que mencionaba anteriormente, que es el descrédito de la clase empresarial y del sector privado como consecuencia de este escándalo. Por lo tanto, no es de extrañar que en las distintas encuestas que se han hecho en el Perú, el tema de la corrupción ha venido siendo considerado como la principal preocupación de la población peruana. Y más del 60% de la población considera que es una lacra que tiene que ser eliminada como primera prioridad en el país. Y creo que de esa forma se explica el hecho de que tengamos hoy por hoy en el Perú una legislación que haya sido considerada en esta investigación que se hizo por el Ban Center como una de las legislaciones más sólidas de la región. Por un lado, tenemos efectivamente la ley de responsabilidad penal administrativa de las empresas, que son, digamos, un nivel de exigibilidad y de presión para las empresas para que tengan que incorporar mecanismos efectivos de compliance a costa de tener consecuencias directas en caso se produzca un caso de corrupción o un caso de los que están incluidos dentro de la ley de responsabilidad penal. Peligro esto, que sean compliance cosméticos, y sobre eso creo que el sector privado cumple un rol muy importante, nosotros los abogados, estableciendo, exigiendo de alguna forma, haciendo hincapié a nuestros clientes que no se trata de un compliance cosmético simplemente para la formalidad, sino que esto es una verdadera necesidad y por lo tanto el estudio, la investigación de los riesgos que las empresas se enfrentan son fundamentales para establecer el régimen de compliance que se necesita y en los mecanismos de monitoreo y de capacitación a la gente para que ese compliance sea efectivo. Lo segundo que ha sido muy importante en términos de legislación ha sido los mecanismos de colaboración eficaz para que las personas involucradas y las empresas involucradas en casos de corrupción puedan pasar por un proceso de colaboración en el que obviamente ayudando, coadyuvando para la administración de justicia, puedan tener un tratamiento más benigno de lo que puedan tener en un caso sin colaboración. Y esto es un impulso efectivamente muy importante para todos los esfuerzos de descubrir la verdad con respecto a los casos tan graves que se han venido enfrentando. Una tercera mejora normativa, que no es menor, es el nuevo Código Procesal Penal, pero yo quisiera resaltar en particular el que los procesos penales sean hoy por hoy en el Perú orales. Y creo que la oralidad del proceso es fundamental. Los procesos judiciales llevados típicamente en Latinoamérica y muy particularmente en el Perú, de papel, es decir, todo bajo documentos escritos, de contestación de escritos y una sentencia escrita y no sustentada oralmente, ni siquiera por el juez.
ha sido, creo que, perverso para la sociedad. Hoy en día, con procesos orales, se fortalece, por un lado, la exigencia a la Fiscalía de ser mucho más sólida en sus casos y obviamente la exigencia a los defendidos de tener las pruebas justas, las pruebas necesarias, las pruebas sólidas que se requieren y que no se resuelva esto solamente de papel. Y finalmente, la eliminación de la inmunidad de los parlamentarios en el Perú creo que ha sido también un elemento fundamental para recuperar la confianza en la administración de justicia y que no sean los congresistas jueces de ellos mismos a efectos de evaluar si debe o no debe levantarse la inmunidad parlamentaria. En consecuencia, como ven, las mejoras en esta lucha anticorrupción son muy importantes y creo que algo fundamental es ahí donde Perú no recibe la calificación similar a la de la legislación, es en el enforcement de la ley. No es suficiente tener buenas leyes, no es suficiente tener buena reglamentación, hay que asegurarnos que esa ejecución sea también del mismo nivel y de la misma calidad que lo que dicen los textos. Y en esa parte es la tarea del Perú. Tenemos muchos procedimientos, bueno, como ustedes saben, en el Perú tenemos expresidentes que han estado en la cárcel, tenemos expresidentes que están en este momento bajo procesos de extradición, tenemos casos terribles como un expresidente que inclusive antes de entrar a una prisión preventiva cometió suicidio, pero no tenemos hasta ahora procesos terminados, no tenemos hasta ahora condenas definitivas, y eso es una parte negativa de la situación actual, y sobre eso creo que es importante también enfocar la atención en los esfuerzos anticorrupción, no solamente la ley, sino también el esfuerzo. Mil gracias, Alberto. Leonel, es un punto fundamental que las leyes son la base, pero no resulten necesariamente en resultados. Jaime va a introducir la segunda parte de la presentación. Jaime. Muchas gracias, Antonia. Esta categoría, que es la categoría de autoridades, la segunda parte de los aspectos principales que se evaluaron, tenemos dos cuestiones que fueron principalmente analizadas. Una es la independencia de las autoridades anticorrupción y dos, la capacidad institucional respecto a la efectividad de su actuar. Respecto a las calificaciones en esta categoría de autoridades, llama la atención que Chile fue el único país con una calificación aprobatoria de 7.5 y la calificación de los demás países fue menor a 6. Argentina con 5.5 llegando a 3.6 en Guatemala. Respecto a la capacidad institucional de las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar la corrupción, se identificaron debilidades importantes en instituciones y en personas servidores públicos que la integran, incluyendo ministerios públicos, jueces y otras autoridades administrativas. Entre estas debilidades están la falta de recursos financieros y humanos, falta de capacitación y falta de herramientas tecnológicas para llevar a cabo las funciones de forma adecuada. Aquí es importante mencionar que aunque en algunos países las autoridades encargadas de la lucha anticorrupción son autónomas conforme a la ley o tienen cierto grado de autonomía en su actuar, la realidad es que no ha habido voluntad política en la mayoría de los casos para que exista una verdadera autonomía. En la mayoría de los países es muy preocupante esta falta de independencia de autoridades administrativas, poderes judiciales y ministerios públicos. Desafortunadamente, en muchos países, las y los abogados mencionaron que existe influencia política en estas instituciones, utilizando la bandera anticorrupción para una justicia o impunidad selectiva. En algunos países se identificaron logros que se atribuyen a personas o servidores públicos en lo particular, lo cual también es preocupante, no solo porque estas personas se han convertido en víctimas de ataques, sino porque la institución queda vulnerable ante la falta de estas personas. Por poner unos ejemplos de los más evidentes en un país de la región, que es Guatemala, tenemos al ex fiscal que ya se mencionó, Juan Francisco Sandoval, tenemos a la jueza Erika Ifán,
tenemos otros jueces integrantes de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, solo por mencionar algunos. Quiero destacar finalmente que se puede detectar una discrepancia importante en las calificaciones que tienen algunos países en la categoría legislación con la calificación que tienen en la categoría autoridades, justamente por esta cuestión que ya comentaba Alberto Rebasa sobre la importancia de que no se quede solo en el papel. Y un ejemplo, México, o más bien, dos ejemplos. México tiene el segundo lugar en la categoría legislación, pero tiene el antepenúltimo lugar en autoridades, solo por encima de Guatemala y Panamá, dejando claro que tener una legislación aprobada no es suficiente si no se trabaja en la institucionalidad y en el fortalecimiento de las autoridades. Por otro lado, Chile está en el cuarto lugar de calificación en legislación, mientras que se encuentra en el primer lugar en autoridades. Gracias, Jaime. Creo que el punto es fundamental y vamos a repasar en el sistema la experiencia de Argentina por Ignacio Mediolaro, socio fundador de MVP, Partners Abogados en Argentina. Después va a regresar Alfonso Carrillo hablando de la situación tan seria en Guatemala, que ahora es aún más seria. Y finalmente Leonel Pérez Nieto va a hablar del por qué México está saliendo tan bajo en tema de autoridades. Les pido a cada uno de ustedes que hacen su handover directamente, aunque yo voy a aparecer en la pantalla para que sepan que hay que cerrar. Ignacio, te paso la palabra. Antonia, muchas gracias y bueno, muchas gracias al Van Center y a Jaime por convocarnos en colaborar en este informe que también compartía, como decía nuestro colega, quedó un informe excelente. Invitamos también a todos a revisarlo y ver sus resultados sobre la región. Yo creo que este punto sobre autoridades y sobre todo la función o el rol del Poder Judicial en atender causas que tienen que ver con corrupción y también otras causas, ¿no? Porque digamos, el rol del Poder Judicial no se va a limitar en causas de corrupción. Me parece que es un desafío en todos los sistemas republicanos mundiales, pero particularmente tiene alguna relevancia en Latinoamérica, ¿no? Argentina es un gran ejemplo donde, tal como lo demuestra este informe en el que estuvimos trabajando, tiene un buen marco regulatorio en líneas generales, pero tiene algunas deficiencias o puntos de mejoras que tienen que ver con el enforceability o tienen que ver con el rol del Poder Judicial en aplicar ese marco regulatorio. Pero bueno, es una realidad muy, muy regional y hay un informe que la verdad que cabe mencionarlo de la OCDE sobre panorama de las administraciones públicas en Latinoamérica y en el Caribe del año 2020, que en definitiva lo que muestra, entre varios indicadores, es que la confianza que tienen las distintas ciudadanías de la región sobre el Poder Judicial es muy baja. Es un porcentaje que en promedio casi no llega al 30%. Y estoy muy seguro que esa señal o ese indicador tiene mucho que ver con la creencia que tenemos todos o la percepción sobre la independencia de ese Poder Judicial en el momento de resolver estas causas. En el caso puntual de Argentina, Argentina se adhiere en el marco también de la OCDE al convenio para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Eso lo hace como en el año 2001, y en los distintos grupos de trabajo, las distintas etapas de monitoreo que tuvo la Argentina por parte de la OCDE, el rol del Poder Judicial o la administración del Poder Judicial o la organización de este poder siempre fue un punto en cuestión, fue muy cuestionado y era un punto de mejora en las distintas fases. Argentina tuvo un catch-up bastante importante allá por el año 2017, que fue en el momento donde se aprobó la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, cumpliendo también con algunos preceptos o compromisos asumidos en este tratado, pero obviamente quedaron muchos puntos pendientes de mejora, muchos puntos por trabajar, que son puntos que van oscilando según la voluntad política del momento. Entonces, es muy difícil encontrar en Argentina políticas públicas que sean de largo plazo o que trasciendan a los poderes políticos gobernantes en cada momento. Y entre estos lo que cae es la organización del Poder Judicial, sin duda, ¿no? Y la verdad que el tema tiene una urgencia y una importancia institucional muy, muy importante. La independencia del Poder Judicial, que es una gran deficiencia que hoy tenemos en Argentina, es el primer valor, es el primer principio que resaltan los principios de Bangalore de Naciones Unidas sobre conducta
del Poder Judicial. Entre una serie de principios, el primer principio que resalta Naciones Unidas en este documento justamente es la independencia del Poder Judicial para resolver un montón de causas, que cree que lo que dice este convenio, digamos, este principio es que es anterior al principio de legalidad y es lo que puede garantizar un juicio justo, en definitiva, y habla de la responsabilidad de los jueces de forma individual como también institucional, como poder, para poder velar por esa independencia, porque en definitiva sin esa independencia no hay una justicia, no hay un sistema que funcione, ¿no? Y obviamente que en el trasfondo de esto está la deficiencia institucional, el riesgo institucional y el sistema republicano. Lo que se ve también en Argentina en varias oportunidades es que esta independencia o esta intromisión entre poder político y poder judicial, poder ejecutivo y poder judicial también es una dinámica que se da de forma cruzada. Digamos, hay un poder político presionando, intrometiéndose en atribuciones del poder judicial, pero también se ve un poder judicial atendiendo o marcando una agenda política. Es algo bastante común en el país, que asumo que también será una realidad muy regional. Entonces, la verdad que en esta instancia, en nuestra región, es un desafío muy grande, y este valor de independencia, ¿no?, que se pone como valor número uno al momento de organizar un poder judicial en los sistemas republicanos, parece un valor súper utópico, inalcanzable, o muy difícil de poner en práctica, ¿no? Sin perder nunca la esperanza de que algún día nuestra región sí va a hacer algún catch-up en lo que es la organización de los poderes. Y en Argentina puntualmente tenemos muchas señales de esta debilidad que tiene el Poder Judicial, sobre todo cuando atiende causas que tienen que ver con algún funcionario público. Y esta debilidad se da en señales de alerta que se ven todos los días, son muy palpables, se ven en opiniones públicas o en comentarios públicos que hace cualquier funcionario público sobre alguna causa judicial. En definitiva parece como un mecanismo de presión, un mecanismo coercitivo sobre el Poder Judicial, sobre la capacidad que tiene el Estado a través del Poder Judicial de investigar en causas, de tomar una resolución imparcial. También en los tiempos en los y en la sustentación de los procesos judiciales. Digamos, acá hay cuestiones ya que son muy grotescas, ¿no? Se ven procesos judiciales que son promulgados o iniciados contra funcionarios públicos cuando no son el poder gobernante, pero que luego, cuando hay alguna alternancia del poder político, esas causas terminan en la nada, o esas causas se terminan archivando o absolviendo a todas las partes. Entonces es un juego un poco perverso que se ve reiterado en el tiempo, ¿no? Esto, no tiene bandera política, esto es algo que se da en la Argentina de forma histórica en su democracia. Y también hablando de tiempos, hay ejemplos también muy grotescos y muy duros. Argentina en los años 90 tuvo los dos grandes atentados, uno contra la Embajada de Israel y otro contra la AMIA, la Asociación Mutual Israelí de Argentina. Casos tremendos, atentados de magnitud muy grandes a nivel mundial, en índices mundiales en atentados terroristas. Y desde los 90, o sea, pasaron más de 25 años y son todas causas que son, casi truncas, ¿no? Donde algunas ni siquiera llegaron a tener una sentencia o tener algún condenado o algún sospechoso, donde en el medio de todo esto hubo mucha intromisión política, hubo mucho también mal manejo judicial o mal manejo fiscal. Entonces tenemos en Argentina un montón de señales muy negativas sobre la organización del Poder Judicial, que en definitiva llevan ese resultado de la poca confianza ciudadana y el poco compromiso ciudadano en hacer cumplir las leyes, sobre todo las que son en materia de corrupción o que involucran a funcionarios públicos. Mil gracias, Ignacio. Le paso la palabra a Alfonso Carrillo. Alfonso, ¿estás? Muchas gracias, Antonia. ¿Estás? Muchísimas gracias. Y continuando un poco con la narrativa de lo que conversábamos hace un rato, Guatemala ha tenido un grupo de héroes increíbles, gente, abogados que han estado dispuestos a arriesgar todo, su vida, sus carreras, por la justicia y por hacer el bien. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, liderada por Juan Francisco Sandoval hasta el pasado viernes, hizo un trabajo extraordinario apoyando a CICIG, y después de que CICIG fue expulsada, siguió. Recientemente presentó el caso de comisiones paralelas, que demuestra cómo se ha cooptado el sistema de justicia, un caso de los 122 millones de las maletas que encontraron en la ciudad de la Antigua, ante juicios contra casi la totalidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia,
antejuicios contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Realmente un trabajo espectacular. Lamentablemente, Juan Francisco, como uno de esos héroes increíbles del país, el pasado viernes tuvo que salir por la noche en el exilio ante la decisión ilegal de la fiscal general, quien, tratando de vestir de legalidad su acción, básicamente lo expulsa sin ninguna base ni fundamento, y viene a ser otro fiscal más que ha caído. Guatemala ha tenido en los últimos años, especialmente durante el tiempo que ha estado CICIG y desde que CICIG se fue para acá, héroes. Ha habido otros magistrados, otros fiscales, como la fiscal Tel Maldana, que hoy está en el exilio también en Estados Unidos, y otros fiscales más que por pura prudencia no menciono sus nombres en detalle, pero que a los que hay que reconocerles su tremenda valía también y que hicieron una gran contribución al país. Gente intachable, gente que estuvo dispuesta a correr todos los riesgos necesarios para pelear por la justicia. Guatemala también ha tenido algunos jueces increíbles, los jueces de la asociación que cree en la pelea contra la impunidad y donde Erika Haifán se ha connotado, y de hecho durante el día de hoy ha habido rumores todo el día que también iba la Corte Suprema a quitarle el derecho de antejuicio y agregarla a otros de los casos más de otra víctima más de un defensor de la justicia. Guatemala está en esa plena crisis donde así fue igual el ataque contra CICIG, contra el comisionado, contra los miembros y hasta la expulsión de CICIG. Guatemala, si hay algo, es la ausencia de independencia. Guatemala es una fuente de aprendizaje extraordinario, porque lo más importante es que a todo esto que ha pasado debemos de aprender los abogados de Estados Unidos, de la región y de cualquier otra latitud. Hay grandes aprendizajes que hay que aprovechar para poderlos utilizar. Lamentablemente todos los organismos de Estado están capturados, trabajando, no hay independencia de las Cortes, el Congreso protege a los magistrados para no declarar con los lugares los antejuicios, la Corte protege a los diputados y todo es un círculo vicioso que está constantemente trabajando en beneficio del mal. Pero ahí ha habido gente extraordinaria, ha habido gente extraordinaria también en la sociedad civil, y quiero terminar esta conversación donde pudiera hablar por horas, pero donde quiero exhortar a los guatemaltecos y a toda la comunidad internacional, por favor, no nos abandonen, y los guatemaltecos tengamos fe, hay que seguir y hay que pelear, y hoy nos caerán a uno, pero siempre habrá otro tras nosotros que puede creer y seguir por la justicia. La justicia va a prevalecer, la verdad y el derecho va a prevalecer. El sector privado tarde o temprano deberá unirse a esta batalla tan importante, porque de eso depende la propiedad privada. La propiedad privada es una ficción del Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no hay propiedad privada, y por eso es que debemos todos trabajar. Los guatemaltecos, los derechos humanos, sin Estado de Derecho no hay derechos humanos, y por eso debemos trabajar todos juntos. Aprendamos de esta gran lección. Guatemala ha tenido gente increíble. Muchísimas gracias, Jaime y Antonia, por esta oportunidad. Colegas, ha sido un privilegio. Muchas gracias. Alfonso, muchas gracias y muchísimas gracias por sus esfuerzos que han sido tan importantes para el país, y siempre sabes que que nosotros estamos ahí luchando y trabajando con ustedes en Guatemala en este entorno. Voy a pasar la palabra a Leonel. Creo que él hizo un poco de preview de los temas mexicanos, pero a tus órdenes, Leonel. Sí, así es, Antonia. Me quedé, yo creo, hablando de un poco los retos que todavía tiene el sistema, de el entorno de normas y procedimientos para combatir la corrupción en México. Las razones, y esto se ve reflejado, como bien anticipaba Jaime, en una baja calificación ya en lo que es la implementación y en las autoridades.
Las razones creo que son muchas y múltiples. Desde mi punto de vista, una de ellas, y creo que no es menor, es que no se ha construido, y como bien decías, Antonio, ya lo anticipaba, no se ha construido sobre esta base muy robusta del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta administración ha preferido utilizar otros recursos institucionales y legales para su combate a la corrupción. Y entonces, en un país donde pues, las políticas públicas se han manejado de manera muy conservadora, muy austera, donde hay un presupuesto muy limitado, los recursos que podrían estarse destinando a un frente común, digamos, ya articulado, se están desviando y eso no permite, pues, naturalmente, porque los recursos son limitados, un crecimiento en el enforcement. Lo podemos ver, por ejemplo, y lo hacía yo referencia, tenemos la plataforma digital que está prevista por la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, pues que tendría grandes posibilidades de desarrollarse, ¿no? Y otra vez usando inteligencia artificial y sobre todo para dar los elementos necesarios de prueba en contra de la corrupción. Y por el otro lado tenemos a una unidad de inteligencia financiera enfocada al blanqueado de capitales, muy activa, que sin duda tiene sistemas y otra vez ha estado muy activa dentro de esta administración, pero no se hablan los dos sistemas. Entonces, desde mi punto de vista, eso ha sido una de las causas de no poder desarrollar el potencial de esta legislación tan robusta que tenemos. Y bueno, es un punto de vista, ¿no? Hay otra vez otros aspectos que yo creo que hay que atender en el hacer cumplir las leyes y podría tomarnos toda una tarde, pero los dejo con ese comentario. Mil gracias, Leonel. Vamos para cerrar, hablar un poco, hemos comenzado a hablar de implementación por temas de autoridades, en particular el Poder Judicial, pero en México también los herramientas que no hablan entre sí. Entonces, vamos a pasar a Pablo Guerrero, socio de Barros y Errázuriz en Chile, Eloy Rizzo, socio de Mereste Abogados en Brasil, y finalmente a Ramón Arias, socio de Galindo Arias y López en Panamá, donde han tenido una mala experiencia con implementación. Y sé que estamos un poco atrasados, pero queremos que hagan sus exposiciones, pero primero le voy a dar la palabra a Jaime para explicar este tema final. Muchas gracias, Antonia. Voy a ser breve. Dentro de esta categoría de implementación, estamos incluyendo desafíos para la aplicabilidad del marco jurídico anticorrupción. Podemos afirmar que la aplicación e implementación de las normas continúa siendo el reto principal. Solo uno de los países, que es Chile, tiene una calificación aprobatoria de 8 puntos y todos los demás países están reprobados. Argentina tiene una calificación de 4.33 y Guatemala de 2.67, siendo su calificación más baja. Nuevamente podemos ver discrepancias en las calificaciones, pues países como el Perú o México, con una calificación de 9 en la categoría de legislación, tienen una calificación de 4 en implementación. Las calificaciones, además, guardan relación con las calificaciones que los mismos países obtuvieron para autoridades, al ser dos categorías íntimamente relacionadas. Esto deja en evidencia, y ya se ha dicho aquí, que una buena legislación no es suficiente si no se tiene autoridades capaces e independientes que puedan llevar a cabo una implementación adecuada. En la mayoría de los países se ha identificado la falta de voluntad política y la falta de asignación de recursos como principales obstáculos para la correcta implementación de la legislación y poder prevenir y sancionar la corrupción de manera efectiva.
Un punto muy importante que existe a nivel regional es la falta de implementación de mecanismos de protección a denunciantes o alertadores, lo cual constituye un desincentivo para la denuncia de actos de corrupción. En algunos países también se mencionó que uno de los principales obstáculos para la implementación de las normas y políticas anticorrupción es la falta de mecanismos de coordinación entre autoridades. Respecto a la participación de sociedad civil, en los países en donde sí existe un marco jurídico formal que establece cierto tipo de participación, esta en realidad no se implementa, pues siguen existiendo barreras para el trabajo de organizaciones de la sociedad civil desde el gobierno. Concluyo diciendo que en la región se ubican avances importantes en materia de transparencia, sin embargo la implementación no siempre se lleva a cabo de manera adecuada. Pablo, ¿quieres comenzar? No, estás mudo. Es la frase típica de este tiempo. Gracias, Antonia, gracias, Jaime, por invitarnos a participar en este interesante webinar y por todo el trabajo hecho en este reporte que comentamos hoy día. Mira, quiero partir diciendo que en Chile históricamente hemos tenido una sensación de que los niveles de corrupción son bajos. No que no exista corrupción, pero que en general no se trata de un fenómeno generalizado y que más bien hay una baja tolerancia a la corrupción, en el sentido de que cuando ésta se sorprende, se descubre, hay una fuerte sanción no solamente legal, sino también social. Ese paradigma que yo creo que cualquier chileno lo ha repetido muchas veces, yo creo que en los últimos años se ha roto. Si bien Chile sigue teniendo una buena ubicación en el índice de percepción de la corrupción que hace todos los años Transparencia Internacional, la verdad es que uno puede ver que desde el año 2014 en adelante nuestro score en esa materia ha ido bajando y no se ve un progreso. Si uno mira los índices de confianza en Chile son increíblemente bajos. La confianza de los ciudadanos en los poderes públicos, en las empresas, en la Iglesia Católica, en general en las instituciones, son de los más bajos, en el caso de Chile que participa de la OECD, lejos los más bajos de la OECD, creo que son los superados en ese sentido por Ucrania, y mucho más bajos que muchos países de la región que normalmente hemos visto como países menos estables o con menores niveles de corrupción. ¿Qué es lo que explica esto? ¿Qué es lo que ha producido este cambio de paradigma? Primero, yo creo que se ha corrido un poco la barrera, el cerco de lo que se considera corrupción en nuestro país. Yo creo que una serie de escándalos que han ocurrido en los últimos 10 años, que han involucrado al sector, a los políticos con temas de financiamiento ilegal de la política y de los partidos políticos, temas que han afectado a las empresas, en el ámbito financiero, con casos de uso de información privilegiada, temas de colusión y de carteles de empresas y de grandes empresas y en bienes básicos como son los medicamentos, el papel higiénico, etc. Temas de corrupción en las Fuerzas Armadas, de cohecho de funcionarios públicos, escándalos en la Iglesia Católica, etc., han creado un ambiente de mucha desconfianza y, como les decía, los niveles de confianza en Chile se han desplomado. Hoy, todos los índices de confianza muestran que la gente solamente hay confianza interpersonal, hay confianza en las personas, pero muy poca confianza en las instituciones. Precisamente esos niveles de desconfianza son una de las explicaciones del estallido social que tuvo Chile a fines del año 2019 y que derivaron finalmente en este proyecto de redacción de una nueva constitución. El año 2015, con ocasión precisamente de escándalos de financiamiento de la política y algunos otros de los escándalos a los cuales hacía referencia, se creó en Chile por la presidenta Bachelet un consejo asesor presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción. Y ese informe hizo una serie de propuestas de modificaciones legislativas y regulatorias de modificaciones de leyes en temas de corrupción, financiamiento de la política, manejo de conflictos de interés, declaración de intereses,
de funcionarios públicos, etcétera, que dio origen a varias modificaciones legales que han sido bastante importantes en esta materia. Y además ha habido modificaciones muy relevantes en temas de responsabilidad penal de las personas jurídicas, modificaciones o implementación de ley de lobby, aumento sustancial de las penas en materias de corrupción, todo lo cual de alguna manera ha ayudado en esta fase de implementación a la que se refería Jaime. Sin duda, y así lo muestra el informe, el reporte, Chile todavía tiene algunas deficiencias legislativas importantes. Por dar algunos ejemplos, se requieren en Chile incentivos para la denuncia y protección de los denunciantes. Es un tema que en materia de corrupción no existe. Curiosamente, se acaba de dictar una ley que introduce la figura del denunciante anónimo para ciertos delitos asociados al mercado de valores, al mercado de capitales y financieros, pero no existe una normativa general que proteja a los que denuncian actos de corrupción. Y eso ha hecho que en general los actos de corrupción o los escándalos de corrupción han sido más bien destapados por la prensa, porque la gente que tiene información sobre temas de corrupción va a la prensa más que a las autoridades a denunciarlo. Y el hecho de que sea la prensa lo que denuncie como que de alguna manera incentiva esta sensación de que las instituciones no funcionan adecuadamente o no son capaces de prevenir o detectar los actos de corrupción. Ahí hay un aspecto de mejora importante. También se detecta en el informe falta de unidades a lo mejor más especializadas a nivel de ciertas instituciones para prevenir y combatir la corrupción. En mi opinión, y voy a terminar porque ya me están avisando que mi tiempo se acaba, creo que una adecuada implementación de una buena legislación, hay países que tienen muy buena legislación pero mala implementación, tiene que ver con tener instituciones encargadas del combate a la corrupción que efectivamente sean autónomas y que tengan poder. Yo creo que en eso Chile ha sido eficiente, desde la Contraloría General de la República, que tiene casi 100 años y que efectivamente sigue siendo una institución muy autónoma, de mucho prestigio y muy independiente del gobierno y muy proba. Paralela a la Contraloría General de la República, que es una institución centenaria, existen otras instituciones en Chile que han cumplido un rol muy importante y que han logrado mantener esa autonomía del poder político y del poder económico. El Ministerio Público, el Consejo para la Transparencia, que es un órgano relativamente nuevo, la Unidad de Análisis Financiero, que tiene por objeto la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, etc. En lo personal creo que no solamente se requiere una buena legislación, sino que se requiere de autoridades que efectivamente sean autónomas, que tengan poder e independencia. Así que, si bien Chile sale con una nota que parece buena, estamos lejos de tener la batalla contra la corrupción ganada, y desde ese punto de vista todavía tenemos pendiente la creación de una cultura de la probidad, y en eso el sector privado y la abogacía que nosotros representamos creemos que tiene que tener un rol fundamental. Así que muchas gracias. Mil gracias, Pablo. I'm going to send the word over to Eloy Rizo to talk about Brazil. Estamos un poco atrasados, pero vamos a continuar con todos los presentadores y vamos a cerrar los Q&A. Creo que hemos respondido a la mayoría de las preguntas offline y vamos a hacer un follow-up, pero no queremos que todos se queden hasta la medianoche. Eloy, over to you. Okay. Amigos, perdóname por mi terrible español, voy a cambiar para inglés. First of all, Antonia and Jaime, thanks much for the invitation. I knew when I learned that I would be speaking with other Latin American lawyers that the 4 minutes each of us would have would be slightly longer than the 4 minutes. I'll try my best to be as fast as possible. It's such a great honor to be here learning about the challenges the other panelists
U.S. are facing and the fantastic work they have been performing in the fight against corruption in their countries. Initiatives like this, they really give me hope and fuel to keep working. First of all, I was actually surprised with Brazil's score. I honestly believe that Brazil deserved a higher score in the survey. As you all know, from mid-2014 onwards, with the outcome of the car wash probe, we actually have seen a revolution in the fight against corruption in Brazil, with effects in other Latin American countries, as Alfredo actually mentioned during his speech. For example, let me briefly share with you some of the car wash numbers that, at least under my perspective, are enormous. 128 phases of the operation. 981 individuals have been charged. 1,921 down raids have been performed. 244 criminal lawsuits. 219 individuals were convicted, with such convictions confirmed by Court of Appeals. 256 plea bargaining agreements have been executed. 22 leniency agreements with over $4 billion to be returned to the public treasury. And at last, 723 requests for international cooperation. Yes, Brazil is indeed a corrupt country, but I honestly don't believe it is more corrupt than the other Latin American countries that were part of the survey. Under my perspective, the difference between Brazil and the surveyed countries is that with the massive enforcement in the recent years, corruption in Brazil was exposed. Simple as that. I believe the main problem Brazil is facing right now, and the one I wanted to bring to your attention, is basically that the empire is striking back, just like it did in Italy after Operation Mani Puliti in the early 90s. Let me get back to 2018, when Brazilian President Bolsonaro was elected with a strong speech of fighting corruption. Well, his speech did not correspond to his acts. In 2018, prosecutors from the state of Rio de Janeiro launched an investigation against Bolsonaro's son, named Flávio Bolsonaro, in light of the existence of signs that, during the period in which he was a city councillor in Rio de Janeiro, he would have embezzled public funds, illegally pocketing salaries of the employees from his office. After the start of the investigation against his son, President Bolsonaro started acting in the opposite direction of his electoral speech. For instance, in April 2019, Bolsonaro appointed a new general director for the federal police, against the opinion of then Justice Minister Sérgio Moro, who afterwards resigned, claiming that Bolsonaro was trying to interfere in the work of the federal police. In addition to that, in September 2019, for the first time in history, Bolsonaro appointed a prosecutor general that was not in the three-name list received from the public prosecutors. And this individual, named Augusto Arras, determined the shutdown of the car wash task force. Yes, the general prosecutor did that. In October 2020, Bolsonaro appointed a new minister for the Supreme Court. He's called Cássio Nunes, and he's contrary to the car wash prosecution methods. Yes, he's contrary to the car wash prosecution methods. And in addition to such Bolsonaro's movements, we have the following situation. There are 27 out of our 81 senators and 106 out of our 513 federal legislations that are currently under criminal investigations. And they have altogether proposed and approved a new legislation opening doors to punish prosecutors and judges who would abuse of their powers. Additionally, in November 2019, the Supreme Court reversed an interpretation held since 2016 by voting to bar imprisonments before all appeals are exhausted, a decision followed by the release of high-profile politicians arrested after second-instance convictions, as was the case of former President Lula and tend to be the case of other 4,800 prisoners who might be benefited with such
decision. To sum up, I do not believe there's a lack of anti-corruption legislation in Brazil. I think the problem we are facing right now is a coordinated movement from Brazilian authorities to exert some sort of control over the enforcement of anti-corruption legislation in the country. And those are the real problems we're facing at the moment here in Brazil. And this is the reason why I believe the civil society, private sector, and independent press, they have to work all together and pressure Brazilian authorities to make it crystal clear that Brazilian citizens and Latin America at all will not tolerate the recent setbacks in the fight against corruption. Thank you, Eloy. We in the United States understand well what happens when politicians start interfering with corruption investigations, or in our case, people who are in fact convicted get pardoned because they are friends of the president. So we're very sensitive in the US and struggle as well with political interference in the process of implementing what's a perfectly good legal framework. Thank you for that. Le voy a pasar la palabra para la presentación final a Ramón Arias de Panamá, que es un país que ha tenido sus temas. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias, Jaime. Voy por el privilegio que me han dado de ser el último. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo creo que todo lo que han escuchado hasta ahora se repite en Panamá y se repite en casi todos los países. En la evaluación anticorrupción hecha en el 2020, Panamá ocupó la penúltima posición. En la categoría de implementación, de la que estamos hablando, obtuvo su peor puntaje y desde entonces poco ha cambiado. El tiempo de pandemia ha sido aprovechado por el gobierno de Panamá para agravar la situación en vez de mejorarla. Como es usual, se introdujeron algunos proyectos de ley para mejorar la lucha anticorrupción, con muchos anuncios, mucha publicidad, pero casi todos estos proyectos terminaron sin ser aprobados o han sido aprobados, pero sin mayores consecuencias. La discusión y aprobación de nuevas normas legislativas ha servido en estos últimos tiempos como una excusa, como una especie de justificación, y con ello poder evitar lo medular, que es una verdadera y auténtica transformación de las instituciones encargadas de la administración de justicia. Me refiero específicamente a los tribunales de justicia y al Ministerio Público. Se trata de entidades muy ineficientes y cuyo triste objetivo se ha convertido en proteger a los delincuentes y corruptos a través de un sistema ineficiente y groseramente formalista. De los retos planteados en la evaluación, me atrevo a decir que no hemos avanzado y que probablemente hemos retrocedido. En el campo internacional, donde ha existido mayor presión a raíz de los Panama Papers, se ha avanzado en términos de legislación e identificación del problema. Igualmente se ha creado y fortalecido autoridades especiales en la lucha anticorrupción. No obstante, como señaló el Grupo de Acción Gafilat recientemente en junio pasado, Panamá sigue demostrando una incapacidad para investigar y perseguir los delitos de blanqueo y para participar en la cooperación internacional de este tipo de investigaciones. Un claro ejemplo es la aprobación de una legislación de registro de beneficiarios finales para personas jurídicas. Dicha legislación se aprobó en el 2019. Se discuten actualmente reformas a la misma para tratar de mejorarla, pero lamentablemente el gobierno no ha creado la plataforma tecnológica necesaria para hacer cumplir la ley. En otras palabras, es letra muerta. Existe un pequeño grupo de diputados, casi todos de oposición, haciendo un trabajo importante, intentando aprobar leyes para mejorar el proceso de contratación pública, leyes para atacar los conflictos de interés a nivel público y privado, y leyes para proteger y fomentar la denuncia por casos de corrupción. Sin embargo, mientras no se ataque lo principal, que es el fallido sistema de administración de justicia, estamos perdiendo el tiempo. Este sistema de administración de justicia ha sido hábil en buscar protección internacional a través de cooperar con organismos de otros países en la lucha contra el tráfico de drogas, pero a la misma vez fallando en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Mil gracias, Ramón. Con eso
quiero cerrar este programa. Gracias por todos los que han asistido, que han quedado con nosotros. Quiero hacer un agradecimiento fuertísimo a todos los colaboradores por toda la región, y a todos ustedes que han presentado esta lucha, digamos, este esfuerzo es algo absolutamente esencial para todos nosotros. Nosotros como el Lawyers Council, liderado con Jaime, vamos a continuar a convocar y estamos pensando en hacer, ya que podamos viajar un poco, algo en persona regional, para continuar a tocar este tema, porque me parece sumamente importante. Y Alfonso nos ha pedido el apoyo, que continuamos a trabajar juntos en esto, y yo creo que trabajando como abogados por toda la región haga que tengamos más impacto, que no es solamente la lucha individual en cada país, sino como un movimiento de abogados y abogadas por toda la región. Creo que vamos a tener un apoyo importante del gobierno nuestro, pero claramente todos nosotros tenemos que apoyar en todos los países los esfuerzos que estén llevando a cabo. No sé, Jaime, si quieres... no. Con eso vamos a cerrar. Mil gracias a todos.